Bueno, he propuesto una hashtag para generar conversación un poquito alrededor de este tema, que es periodismo y EBS, ¿vale? Entonces, bueno, en este webinar se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, vale, perfecto. En este webinar quise un poco dar unas pinceladas de lo que se busca hoy en día en un periodista para un medio digital. Lo que ocurre es que todavía los planes de estudio pues están son demasiado tradicionales. Ya me ocurría a mí cuando empecé a estudiar que el mundo online pues empezaba a explotar un poquito, pero ahora es más necesario que nunca formarse en las nuevas plataformas, nuevas herramientas y el nuevo lenguaje también que implica Internet, ¿no? Entonces, en este webinar lo que he querido hacer es dar unas pinceladas de las que yo creo que, en base a la experiencia que he tenido profesional, lo que se busca en un profesional de la comunicación, ¿no? Y en los diversos ámbitos en los que puede desarrollarse un periodista. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que nos dicen ahora? Bueno, pues que el periodismo es una de las profesiones más castigadas con la crisis, ¿no? Evidentemente han cerrado muchos medios, no paramos de escuchar malas cifras de paro, que el periodismo es una carrera sin salida. Pero por otro lado, sin embargo, el acceso a la información es mayor que nunca. O sea, tenemos muchísimas plataformas, desde el móvil a las tablets, al propio ordenador, para comunicarnos. Entonces, hay algo aquí que no cuadra, ¿no? Si la gente demanda cada vez más información y en más plataformas, ¿por qué, por otra parte, parece que el sector del periodismo está en crisis? Bueno, yo creo que hay que matizar. Está en crisis el periodismo tradicional, no el periodismo digital. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que con las nuevas tecnologías los medios tradicionales se han ido quedando atrás y cada vez será peor. Entonces, aquellos medios que no integren la tecnología, ya no en el propio soporte, sino dentro de la forma de relacionarse, dentro de las plantillas, la forma de conseguir información, los medios que no se acostumbren a ello están abocados al fracaso, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos que hablar del periodismo 2.0, que es el que tiene futuro y presente ya. Entonces, ahora mismo, bueno, he puesto ahí 3 fotos un poco que ilustran las plataformas que hoy en día están en alza, que es desde la información móvil hasta las tablets o los propios blogs, ¿no? Es para mí, quería hacer un poquito una visión de cómo está el sector ahora mismo. Según el IAB, en un estudio de este año, Internet es el medio más creíble para los usuarios, superando al resto. Y bueno, como os indico ahí, 7 de cada 10 usuarios dedican más de 1 hora al día a informarse a través de Internet. Y me refiero a Internet tanto desde las redes sociales, hasta blogs, hasta propios medios de comunicación que tienen su versión digital. Entonces, ahora mismo la diversidad de plataformas es enorme y para los periodistas son muchas fuentes de salida para promocionarse y para progresar profesionalmente, ¿no? Entonces, como os comentaba, los medios digitales están en plena expansión. Lo que ocurre es que el nuevo perfil del periodista es muy distinto de lo que se estudiaba en las facultades y de lo que desgraciadamente todavía se estudia en las facultades, porque creo que los planes de estudio están bastante desactualizados y al menos en la experiencia que he tenido, la especialización se coge después, ¿no? Tanto trabajando como a la hora pues, de empezar un máster o un posgrado, que son los que realmente después te especializan, porque esa es, yo creo que la ventaja del periodismo, que es una profesión muy versátil. Tú empiezas en un medio digital, en un medio tradicional, puedes desarrollarte en un medio digital, puedes ir al marketing digital, puedes desarrollarte en temas de e-commerce. Aquí me paro un poquito y os explico mi experiencia, porque es lo que me ocurrió a mí. Empecé un poco la formación en el sector, en el periodismo profesional, y fue después cuando empecé a profesionalizarme más en el tema del marketing digital, en el social media, y ahora en mi trabajo actual compagino temas de social media con temas de e-commerce que me han llegado un poco de rebote, pero que ahora me han permitido conocer el sector de e-commerce que está en pleno desarrollo, ¿no? Entonces, el periodista es un perfil muy versátil que puede, según especializarse en muy diferentes campos, ¿no?
Entonces ahora yo creo que es una profesión que está en alza siempre, siempre si hablamos en el ámbito digital. Os quería poner a través de esta imagen que veis ahí, bueno, un poco pues lo que ocurre. Por un lado, el paro se triplica en los medios tradicionales, pero crece la demanda de profesionales cualificados, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, esto se ha provocado por el cambio en el lenguaje y en el entorno. Ahora mismo tenemos que hablar que el futuro está en el entorno digital. Pero ¿qué ocurre? Que muchos medios piensan que si ellos estaban en el periodismo tradicional, por ejemplo, del soporte papel, y se lanzan a una presencia en el ámbito digital, ya está todo hecho. Y no es así. El hecho de que tengan un sitio web no los convierte en un medio digital, sino que eso hay que implantarlo tanto desde la filosofía de trabajo como en la relación que tenemos con los compañeros, la relación con las fuentes de información. Es decir, no es pasar de un soporte a otro, sino todo lo que integra en la rutina profesional del día a día. Entonces, es lo que os comento, es ingenuo pensar que el periodismo es contar historias en papel, pasarlas al soporte digital, ¿no? Es mucho más. Es la forma de cambiar el concepto de cómo concebimos la información, de lo importante que es ofrecer información actualizada, más que nunca, de la labor del periodista, de saber distinguir de todo el universo informativo cuál es la información de calidad y cuál no, y ayudar al usuario a que diferencie esa información y aportarle datos verídicos y de calidad, ¿no? Porque muchas veces nos ocurre ya a nivel de usuario que vemos tanta información y vamos a una página y vamos a un enlace y luego abrimos otra ventana. Tenemos tanta y tanta información que es difícil a veces diferenciar la información de calidad de la que no lo es, ¿no? Entonces, esa es otra labor del periodista. Además, ¿qué ocurre? Que ya no solo la comunicación es unidireccional como pasaba en los medios tradicionales, sino que tenemos que generar diálogo. Eso, bueno, sobre todo las redes sociales son las que nos lo permiten y permiten que no solo el periodista hable, sino que el usuario también hable y se genere ese diálogo que es algo que enriquece la información y que como periodistas y como medios de comunicación tenemos que aprovechar la difusión de nuestro discurso y cómo conseguir contenidos virales, que se hable de nosotros, ofrecer información a través de enlaces, de infografías. Más que nunca el ámbito digital nos permite ofrecer una información muy, muy completa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces el ámbito digital cuestiona otros factores como es el de la credibilidad y el papel que puede representar el periodista como mediador de información. Entonces, esto nos ha obligado a que los periodistas tengamos que cambiar nuestra rutina de trabajo, dar mucha más importancia a la inmediatez, al abanico de fuentes, a adaptar el mensaje a las diferentes plataformas, porque no es lo mismo escribir para un medio tradicional que para uno digital, no es lo mismo escribir para un blog o una web que podemos ver en un ordenador como para una plataforma informativa en la que accedemos mediante el móvil, por ejemplo, no es lo mismo, tanto a nivel de texto como de recursos multimedia. Entonces, tenemos que revisar un poquito el papel del periodista, ¿no? Como os comentaba antes, ahora más que nunca somos muy importantes para el usuario, para darle a entender qué información es la importante y cuál no. Y tenemos el papel de contar esa información relevante y ayudar al usuario a que extraiga esos contenidos de calidad entre el universo informativo sin límites en expansión ahora mismo, porque crece cada día, que supone Internet. Entonces, bueno, os he traído algunos ejemplos, un par de ejemplos, de medios que creo que nacieron en el entorno tradicional, en papel, y creo que han sabido adaptarse más o menos al nuevo entorno. Uno de ellos es el New York Times, además de la versión web, bueno, ha lanzado una versión móvil bastante dinámica y muy accesible para smartphones. Utiliza muchos contenidos multimedia e incluso ha lanzado una aplicación tipo de Reader en la que podemos recibir actualizaciones de información que sean de nuestro interés. Como podéis ver, la adaptación a los diferentes dispositivos es muy distinta, ¿no?
Creo que también El País también es un buen ejemplo. De hecho, su web ha conseguido bastantes premios por temas de usabilidad. Y además, no sé si conocéis que lanzó además de una aplicación móvil que yo personalmente utilizo, lanzó su propia red social con más o menos éxito para generar diálogo a raíz de los contenidos que publica en su periódico, ¿no? Aquí podéis ver pues un poquito un ejemplo de cómo se puede adaptar la información de un periódico a un formato más pequeño, como es el teléfono móvil, y aquí ya entran temas de navegabilidad, usabilidad, en las que el periodista digital también tiene que conocer y manejar para adaptar el mensaje a estos formatos. Bueno, otro aspecto que quería tocar un poquito es el tema de la marca personal. Ahora más que nunca el periodista no es simplemente una firma de un artículo, sino que alrededor de él tiene que construir su propia imagen, más que nada porque es cada vez más visible ante el universo de Internet. Entonces, es más necesario que nunca que como periodistas destaquemos ante el resto, tenemos que saber diferenciarnos y ahora mismo es impensable que un profesional que quiera trabajar en el mundo online no trabaje su marca personal. Entonces, ¿qué nos permite nuestra marca personal? Pues demostrar qué somos capaces de hacer y generar visibilidad a través de múltiples plataformas, desde nuestro propio blog hasta las propias redes sociales. ¿Qué hace falta? Bueno, aquí doy 4 pinceladas simplemente. Yo creo que un perfil en LinkedIn es fundamental, ya no solo para los periodistas, sino para cualquier profesional que quiera tener visibilidad. Es una red profesional en la que podemos contactar con otras personas de nuestro ámbito profesional, desde esto hasta entrar en grupos de nuestro interés, hasta incluso conseguir, consultar ofertas de trabajo, ¿no? Y para el periodista, por supuesto, es una red que creo que es imprescindible. Otra plataforma es un blog propio, en el que creo que, por ejemplo, podemos demostrar nuestro talento, podemos poner eh, a disposición del público información interesante, ya no solo, aunque trabajemos en una empresa o en un medio, a nivel un poquito más personal, también creo que enriquece y nos permite pues probar cosas nuevas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un blog, trabajo en una empresa, pero tengo un blog propio, en este caso de gastronomía, en el que me gusta escribir bueno, entro en contacto con el público. Es una forma también de ayudarme a investigar sobre cosas nuevas en temas de gestores de contenidos y un poquito nos permite pues estar al día de lo que ocurre en Internet, ¿no? En el ámbito de la comunicación. Y por supuesto ya ni tengo que deciros lo necesario que es tener un perfil en redes sociales, ¿no? Desde Twitter o Facebook para comunicarnos con el público. Entonces aquí os pongo un ejemplo de una periodista que creo que ha construido muy bien su marca personal, seguro que la conocéis, es Ana Pastor. Creo que trabaja muy bien su presencia online y sobre todo ha sabido generar mucho engagement y mucha interacción con el público a través de Twitter principalmente. Tienen muchísimos seguidores y es algo que se nota que ha integrado esta red social como una herramienta más, como algo natural dentro de su día a día. Entonces, ¿qué le permite esto? Bueno, pues reafirmar su credibilidad como periodista, aprovechar el diálogo que se genera a través de temas candentes de actualidad en los que ella interviene, intercambia opiniones con otros usuarios y sobre todo la convierte en una persona cercana y le permite que se aproxime mucho al público. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo utiliza tanto en su día a día como en el ámbito más profesional y aprovecha esa marca personal que tiene para generar diálogo alrededor de los medios de comunicación o de los programas en los que ella está presente, ¿no? Veis aquí, por ejemplo, un ejemplo con el que se comunica con un usuario a través de hashtags, intenta aprovechar el tirón que tienen diferentes temáticas y aquí, bueno, pues se comunica directamente con los usuarios y comparte opiniones. Por ejemplo, podéis ver aquí también pues, una comunicación directa con un usuario que le hacía una pregunta y ella pues
contesta directamente, ¿no? Es muy activa y se ve lo que os decía, que lo integra Twitter como una herramienta más dentro de su día a día como periodista. Lo que ocurre es que ahora mismo estas redes nos permiten publicar información en cualquier momento, ya no solo tenemos que ceñirnos a si trabajamos en un periódico, en una televisión o en una radio, no solo tenemos que ceñirnos a ese espacio que tenemos como periodistas, sino que nos permiten comunicarnos en cualquier momento, sobre cualquier tema y aprovechar nuestra presencia en la red. De hecho, muchos medios de comunicación contratan a periodistas con una buena presencia online para aprovecharse de todo ese bagaje que el periodista ha conseguido a lo largo de su trayectoria y beneficiarse de toda esa presencia y de la interacción que ya genera y la repercusión que esa persona tiene cuando dialoga o cuando publica información. Eso es muy beneficioso para los propios medios que lo contratan. Por eso cada vez más los medios buscan profesionales que ya tengan cierto bagaje en temas de redes sociales y de presencia online y manejo de herramientas digitales. Aquí quería comentaros entonces sobre todo cómo afecta esto a nivel de formación, es decir, el cambio necesario en la enseñanza y en los programas de estudio. ¿Cuál es el problema? Que os comento aquí, bueno, pues que las facultades sí que han ido cambiando sus planes de estudio, pero todavía no llevan a cabo los programas de enseñanza que creo que son necesarios en el entorno actual. Me he encontrado con muchos periodistas recién licenciados que sí que ves que tienen conocimientos, pero que herramientas básicas de comunicación que manejan los medios día a día no saben manejarlas. Obviamente es en el trabajo donde más aprendes con ejemplos reales, pero tienes que venir con unos conocimientos ya de base que el mundo digital exige y que las facultades hoy por hoy no nos facilitan. No conocen los modelos de negocio, de la web, no conocen las nuevas plataformas de comunicación y, bueno, aunque sepamos más o menos manejar Twitter o Facebook u otras redes sociales, a nivel profesional y a nivel de comunicación hay muchas herramientas que los periodistas, que un licenciado tendría que saber manejar, ¿no? A partir de una base mejor y a partir de ahí desarrollarse profesionalmente en la marca o en la empresa en la que desea trabajar. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es conocer un poco más cómo funciona el entorno online, tanto a nivel de lenguaje como a nivel de herramientas, plataformas y un poco cómo funcionan los flujos de información en Internet. Tienen que saber orientar los contenidos a la web. No es lo mismo, como os comentaba, escribir para un medio digital, no es lo mismo escribir para un blog que para una aplicación móvil, por ejemplo. Tenemos que aprovechar un poco las características que tiene cada medio, saber conocer las características de estas plataformas y aprovecharlas para generar contenidos cada vez más adaptados a cada uno de los nuevos canales. Y también cómo se comportan a nivel de modelo de negocio cada uno de estos canales. Y para de esta forma conseguir que nuestra información tenga la mayor difusión posible. Aquí, bueno, os comentaba que según José Luis Orihuela, supongo que lo conoceréis, se trata de trasladar las destrezas de siempre de los periodistas al nuevo entorno digital, enfatizar cuáles son las habilidades relacionadas con la búsqueda de información que hoy en día buscan los medios digitales. Aquí os pongo un poco de forma visual el cambio que supone la prensa escrita con la prensa en papel con la prensa digital. ¿Qué ocurre? Que un periodista que quiera iniciarse en el ámbito digital es bueno que tenga un perfil muy versátil. Aquí os comento que una noticia en prensa escrita pues requiere de un fotógrafo que la ilustre, un reportero que la redacte, el editor que la supervise. Hoy en día los periodistas, sobre todo a nivel más de blogs, de colaboración, tienen un perfil mucho más multidisciplinar. Por ejemplo, es el caso del comidista, no sé si lo conocéis. Él tiene un blog dentro de la plataforma del País en el que habla sobre temas relacionados con la alimentación y es un perfil de periodista muy diferente de lo que había antes.
esta persona pues tiene una gran comunidad de seguidores en Twitter, dialoga mucho a través de esta plataforma y no tiene tantas trabas a la hora de publicar un artículo, sino que él se lo guisa y se lo come, ¿no? O sea, escribe, por un lado, pues selecciona las imágenes. Recuerdo que en un artículo hizo una comparativa de, bueno, de diferentes comidas que había encontrado a través de Pinterest. Entonces, él utilizó el recurso de Pinterest, no tuvo que depender de ningún otro profesional ni especialista en imágenes, sino que él mismo hizo ese artículo porque conoce las plataformas multimedia, conoce las redes sociales y las diferentes herramientas online y sabe sacar provecho de ellas para generar diálogo a través de la temática en la que él es especialista, que es, en este caso, la gastronomía, ¿no? Son dos perfiles de periodistas muy diferentes. Entonces, aquí os ponía un poquito la diferencia entre las habilidades que requiere un periodista profesional con las que requiere un periodista digital. Aquí el periodista digital entra en términos como el SEO, cómo saber posicionar nuestros contenidos, porque eso es muy importante. No solo hace falta escribir bien, sino qué hacer para que nuestros contenidos sean visibles, porque por mucho que escribamos y por muy bien que lo hagamos, si nadie nos ve, no sirve de nada. Entonces aquí entran disciplinas como el SEO, que es una de las patas más importantes a nivel de visibilidad y que el periodista debe tener bastantes conocimientos en este aspecto. Hasta, por ejemplo, si nos orientamos más hacia el sector e-commerce, en el que os comentaba que ahora estoy bastante metida, cómo generar conversión a través de los contenidos y cómo conseguir que los usuarios se comporten y realicen las acciones que nosotros queremos que hagan para nuestro negocio, ¿no? Son cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se busca hoy en día en un periodista? Bueno, primero se buscan estudios universitarios o estudios relacionados con el campo de la comunicación, pero sobre todo que enfaticen las habilidades que requiere el nuevo entorno a nivel de la búsqueda de información, de conocimiento de plataformas, de conocimiento de nuevos lenguajes. No es lo mismo el lenguaje que se maneja en un medio tradicional que el que se puede manejar en Twitter, por ejemplo. Y luego, algo que creo que es muy importante, que es el reciclaje continuo, porque si algo tiene de bueno o malo Internet, es que cada día cambian las cosas. Ahora mismo, bueno, estoy dando clases en IEBS y los temarios, os comento que los temarios de redes sociales los tengo que actualizar al minuto, porque van cambiando continuamente cosas y por eso es tan necesario que el periodista esté informado de los cambios que se realizan cada día en las plataformas que él gestiona, porque puede cambiar mucho sus rutinas de trabajo, ¿no? Tanto a nivel, por ejemplo, de redes sociales, de diálogo, como a nivel de plataformas de publicidad online, por ejemplo. Las cosas cambian cada día y por eso es una condición indispensable que el periodista, por un lado, tenga curiosidad de informarse de los cambios que hay cada día, como de que elija programas que le ayuden a actualizar sus conocimientos. Entonces, el perfil buscado, pues evidentemente es un nativo digital que domine las nuevas tecnologías, que le guste, porque eso le obliga a informarse cada día de las cosas que van cambiando. Y luego un poco el tema del manejo de redes sociales y esa curiosidad que os comentaba para estar informado. El conocimiento de recursos multimedia, el tema de analítica web, que es otra pata muy importante para saber qué busca nuestra audiencia, qué está funcionando dentro de nuestro medio y qué es lo que no funciona, cómo se comportan nuestros usuarios, cómo navegan dentro de la web. Por eso os digo que el periodismo es una base por la que podemos diversificar nuestro conocimiento por muchas ramas, ¿no? Pero sobre todo integrar todas estas nuevas plataformas en nuestro día a día como un instrumento normal que tenemos que saber manejar perfectamente. Entonces, bueno, os ponía esta imagen del hombre orquesta porque es un poco, el periodista al final tiene que saber un poco de todo, ¿no? Integrar en su día a día, desde el conocimiento de pues, lo que puede ser incluso un programa de edición de imágenes hasta el tema de redes sociales que manejamos continuamente, ¿no? Es un poco
un perfil, tiene que ser un perfil bastante completo y diverso en temas desde manejar redes sociales hasta saber a lo mejor un poco de lenguaje HTML o saber analítica web, para entender no solo nuestro trabajo, sino también entender el trabajo de nuestro equipo. Por ejemplo, yo no soy programadora, pero sí que entiendo ciertas cosas para saber valorar bueno, pues, llevar el día a día de las tareas con mi equipo de programación, ¿no? Evidentemente tengo que saber algo de su ámbito, aunque yo no sea programadora, tengo que saber ciertas cosas bueno, desde administrar los flujos de trabajo con ellos hasta ver si algo es posible hacerlo en una web o no es posible o cómo podemos hacerlo, ¿no? Entonces, en definitiva, bueno, y ya para finalizar un poquito esta visión sobre el periodista 2.0, bueno, pues convertirse en un profesional preparado para lo que exige hoy en día el panorama comunicativo. Y esto es precisamente lo que creo que es esencial para que sobreviva nuestra profesión, que creo que es más necesaria que nunca, dentro de un panorama comunicativo que está en continua expansión día a día a través de múltiples plataformas y bueno, flujos de información que tienen cada vez más caudal, ¿no? Y afortunadamente para una sociedad que tiene cada vez más necesidad de estar comunicada por muchísimas plataformas. Entonces, aquí, es donde viene lo interesante, es las nuevas salidas que creo que tienen los profesionales en el ámbito digital. Creo que hay que desterrar absolutamente el tema de que el periodismo es una profesión sin salida, porque no lo es, y os lo digo como por experiencia propia. Lo que pasa es que creo que los periodistas tienen que cambiar un poco el enfoque y sus rutas de enseñanza, ¿no? Enfocándolas a lo que hoy en día tiene salida, que es el ámbito digital. Lo bueno de un periodista es que es un perfil tan diverso que podemos encaminarlo por diferentes ámbitos en función de lo que nos guste o en función de lo que veamos que tiene más salida o más futuro hoy en día, ¿no? Partiendo del campo inicial del periodismo, la especialización es lo que puede determinar nuestro futuro laboral. Por ejemplo, aquí os comento algunas de las salidas. Podemos empezar por la comunicación corporativa, porque las marcas más que nunca están empezando a integrar dentro de sus propias plantillas a profesionales especializados en la comunicación para que lleven a cabo la presencia digital de la marca. Esa es una de las salidas que tienen mucho futuro hoy en día. Y ligada con ella están los especialistas en social media y los community managers que manejen la presencia de una marca en la web, que cuiden su reputación y la percepción que los usuarios tienen de esa marca. Luego, por otro lado, está el tema del SEO y el SEM, que es lo que os comentaba antes. Es muy importante que además de generar contenidos, sepamos cómo hacer que esos contenidos sean visibles y cómo mostrar que existimos ante el inmenso universo que es Internet. Entonces, es otra rama de salida bastante importante. Luego está el tema del marketing online, porque muy ligado a los contenidos, en la presencia de una marca están las acciones de marketing que esa marca realiza en la red, y ligado con ello están otros temas como por ejemplo el tema de la analítica web, que creo que es una rama con bastante salida porque más que nada tenemos que conocer mejor que nunca cómo los usuarios se comportan, saber qué es lo que funciona y lo que no dentro de nuestra página, y la analítica es un campo bastante importante. Luego todo el tema de las industrias culturales, que también necesitan profesionales de la comunicación que gestionen su presencia online y ayude a dar visibilidad a las acciones que ellos realizan. O el tema de e-commerce, que es lo que os comentaba, que ha sido mi caso, ¿no? Una marca que empezó en el sector tradicional y vio que en el entorno online era donde estaba su futuro.
y el e-commerce por eso creo que es una pata bastante importante en donde los periodistas tienen un papel esencial a la hora de comunicar las acciones que tiene una marca en marcha. Y luego todo el tema de los periodistas, el periodismo de datos. Entre el universo de Internet en el que hay tantísimo caudal de información, cada vez es más importante que nunca un profesional que sepa diferenciar qué contenidos son de calidad y cuáles no son de calidad. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Pregunta que quiero que os hagáis y que espero que este webinar haya respondido un poquito a ella. Bueno, pues ¿están realmente los profesionales de la comunicación preparados para el entorno digital? Bueno, creo que afortunadamente empiezo a ver un poco de luz en este aspecto y sí creo que la gente ahora más que nunca, los profesionales de la comunicación se dan cuenta de lo necesario que es estar preparado en el nuevo entorno que es Internet y que no solo hay que saber y empezar a escribir en Internet o tener presencia, sino que es necesario saber cómo funcionan las plataformas, cómo funciona el nuevo lenguaje, desde temas de analítica hasta temas de posicionamiento web. Creo que los profesionales de la comunicación tienen que ser más que nunca profesionales de 360 grados, formados en muy diferentes ámbitos. Entonces creo que de esta forma es como un periodista, un profesional que quiera desarrollarse en el entorno online, ha de prepararse para potenciar y especializarse en este nuevo entorno y que la profesión periodística siga con el futuro que ahora mismo y el presente que ahora mismo tiene y la demanda que ya no solo los propios medios de comunicación, sino las marcas requieren de profesionales especializados en el entorno especializados en el entorno de la comunicación digital. Bueno, entonces, aquí un poquito os quería comentar, a raíz de toda esta visión que hemos tenido del periodismo digital, los programas que ponemos en marcha en IEBS, como es el posgrado que actualmente estoy dirigiendo de comunicación y periodismo digital. En esta infografía es un poquito de resumen súper condensado de todo lo que podéis aprender para que veáis cuán diverso puede ser el perfil de un periodista digital y con el afortunadamente estupenda plantilla de profesores que tengo, especializado en cada uno de estos ámbitos, os podrán dar una visión concreta, no solo genérica, sino concreta de qué es lo que se busca en un profesional, en un periodista 2.0, y aprovecharos de especialistas precisamente especializados en esos ámbitos que hoy en día son tan importantes para un profesional de la comunicación. Bueno, un poquito la frase de resumen. Vosotros mismos sois dueños de vuestra imagen, de lo que hacéis en Internet, de la visión que queréis dar ante el público, ante la red, y creo que, bueno, más que nunca, convertirse en un periodista 2.0 está en vuestras manos, sobre todo tanto a nivel de interés por reciclar vuestros conocimientos, los conocimientos que ya tengáis si partís de un periodismo tradicional, como de empezar de cero, si sois recién licenciados y queréis empezar a desarrollaros en el ámbito digital.